como les había mencionado, y formó parte de la Alianza Universitaria por el Desarrollo Sostenible. Nosotros buscamos ver al buen vivir como una opción, haciendo ejercicios críticos sobre la crisis civilizatoria, y nos gustaría aprender junto a ustedes porque creemos que su opinión y sus dudas nos parecen esenciales. Antes que nada, nos gustaría que supieran un poco más sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué nos interesa generar este tipo de contenido sobre estos temas. Y así que preparamos un video especialmente para ustedes y ahorita se los vamos a mostrar para que sea más fácil de entender. Ya todos pueden verlo. Sí, sí podemos ver tu pantalla, solo ponle play, por favor. Sí, sí se ve. Creo que el video no se escucha. ¿Están escuchando todos el video? No, no se escucha, No, no se pero escucha. hay una Bueno, opción para que puedas ponerle sonido. Bueno, igual no hay problema. De todos modos tiene subtítulos. Sí, cuando se comparte, hay una casilla en donde puedes seleccionar si quieres compartir el audio junto con el audio de tu computadora. Tendrías que dejar de compartir y otra vez volver a compartir y ya se va a escuchar, pero seleccionando esa casilla. bueno, perdón tuvimos una falla técnica y no se logró escuchar bien el video, pero si tienen alguna pregunta sobre qué hacemos y quiénes somos, la pueden hacer y Sí, se yo las vamos a proyecto aclarar. súper rápido, perdón. Mm, ¿Sí se escucha? Somos la Alianza Universitaria. Ya se escucha. Un colectivo estudiantil surgido en 2017 con los objetivos de socializar distintos enfoques de sostenibilidad y amor a buenos vivires, y de crear grupos sociales y ambientales relacionados con la agenda 2030. Hemos hecho varios eventos como Nadie se queda atrás en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde incluimos a múltiples organizaciones como Voluntarios Juntos, Greenpeace, entre otras.
hecho que persiguen aumentarían el valor político de las comisiones dirigidas a mujeres. Además, tenemos unas mesas de diálogo para el foro de Asturias de América Latina de las ASFAL, por la misma de nuestras integrantes y hemos colaborado con otros colectivos juveniles y organizaciones como el Proyecto Ecociencias, REDUC, México, Persuasión, entre otros. Hemos participado como jueces en concursos de innovación como Ingenio en la Facultad de Biología y hemos participado en la huelga internacional por el clima. También hemos organizado convocatorias. Hemos creado proyectos que han ganado concursos de innovación ambiental. Actualmente somos parte de la red SDG. Estamos diseñando un proyecto relacionado con los desechos de las líneas de cigarro de nuestra facultad. Y estamos interesados en promover enfoques de sostenibilidad. Gracias por su interés. Tenemos redes sociales en donde nos pueden seguir como Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, como verán, mucho de lo que hacemos está orientado hacia un enfoque del desarrollo sostenible, pero recientemente nos hemos cuestionado que aunque la Agenda 2030 ha sido un instrumento muy valioso para hacer frente a situaciones o problemáticas que enfrentamos hoy en día, como la pobreza o la crisis climática, esta no puede ser la única perspectiva. Y es por eso que queremos acercarnos a una cosmovisión distinta, que en ocasiones nos hará cuestionarnos nuestra forma de ver el mundo. Es por eso que comenzamos reflexionando sobre la modernidad en la que vivimos y ese pensamiento único que hemos generado sobre la idea del progreso. Bueno, nosotros pensamos en llegar a crear redes y alianzas con ustedes, por lo que queremos que aprendamos juntos sobre el buen vivir. Por ello, no duden en dejar sus dudas o cualquier comentario en el chat. Incluso cuando sea oportuno pueden abrir sus micrófonos. Siéntanse libres, este es su espacio también. Y de cualquier manera, después de lo que nosotros les platiquemos al respecto, nos gustaría que también nos den sus opiniones y propuestas. Bueno, para ello vamos a empezar con una dinámica súper rápida. Me gustaría que entren a la siguiente liga que voy a poner en el chat. Es un Jamboard. Y me gustaría que contesten, bueno, nos gustaría que contesten en una frase, porque a pesar de los avances tecnológicos, ustedes creen que estamos yendo hacia el precipicio ambiental. Entonces, tomen un post-it. Creo que son menos de los que tenemos de participantes, entonces ahí pueden ir poniendo y escriban en una oración la respuesta a esa pregunta. Muy bien. Aquí nos dicen mal manejo y distribución de recursos. Ok, eso tiene totalmente sentido, puesto que los recursos con los que contamos son muchísimos y son muy benéficos, pero si no se distribuyen bien, pues qué caso. Porque los enfoques se van más a un crecimiento no sustentable. Ok, nos gustaría que después de que hablemos sobre qué es la sustentabilidad, vayamos como más en ese sentido. Desarrollo económico, porque la gente piensa en dejarle todo a la tecnología y ya no hacer nada. Ok, sí, nosotros no solo somos tecnología, somos personas, tenemos que relacionarnos con eso. No lo veo. La carencia de responsabilidad por parte de las empresas, que si bien tienen un gran desarrollo tecnológico, los recursos que utilizan afectan mucho al medio ambiente. Sí, un ejemplo puede ser nuestros celulares, que creo que nos ayudan muchísimo, pero ¿cuánto litio no necesitan extraer las empresas? ¿No? Y eso es súper malo para el medio ambiente. Porque hay una idea de crecimiento económico infinito, ¿ok? Esa idea es súper importante, así que la persona que lo puso, que no se le olvide esa idea porque la vamos a retomar más adelante.
el poco interés respecto al cambio climático por parte de la mayoría de la población adulta. Muy bien. Porque seguimos confiando en el Estado y sus políticas, aunque no las cumplen y no funcionan. Muy bien, en este sentido, el Estado, el gobierno, toma un papel muy importante y es terrible que se tenga que alejar de todo el cuidado al medio ambiente. Todo por esta idea de crecimiento económico que ustedes nos están diciendo. Crecimiento económico desmedido y poco responsable. ¿Ok? Androcentrismo, ¿ok? Gracias por traer ese término. Vamos a hablar, por si no entienden mucho qué es el androcentrismo, supongo que sí, pero vamos a ahondar en ese término. Bueno, chicos, excelentes sus opiniones. Vamos a seguir retomando esto. Y bueno, antes que nada, me gustaría repetir, les damos la bienvenida a esta su primera parada en el camino al buen vivir. Y para ello, nuestro webinar inaugural, nuestro conversatorio inaugural, tiene por título La modernidad en que vivimos. Para ello, nuestro equipo, la Alianza Universitaria para el Desarrollo Sostenible, va a comenzar a hacer algunas breves aportaciones en este sentido y al final vamos a tener en general todas un debate sobre las reflexiones que partamos de aquí. Entonces, doy la palabra a mi equipo. Gracias, Agni. Pues, o sea, primero que nada, agradecer a todas y todos los presentes. Pues realmente esperamos que este evento nos sirva igual para crear sinergias, crear alianzas para próximos proyectos y pues que no solamente se quede en difusión y en promoción de lo que es el buen vivir, sino que realmente pues lo podamos aplicar. Entonces, pues antes que nada nosotros consideramos pertinente hablar de qué es la modernidad. Este proyecto en el que seguimos básicamente desde hace 500 años. Entonces, pues antes que nada creo me gustaría que el público, si alguien de ustedes tiene conocimiento sobre qué es la modernidad o no, pues que nos den sus aportaciones de qué creen que es y así para que podamos entre todos complementar pues esta plática. Pueden ir encendiendo micrófono o pueden alzar la mano, poner algún comentario en el chat. Sí, Itzi López alzó la mano. Sí, me oigo. Sí. Muy bien. Sí, Ah, bueno, por favor, pues yo creo adelante. que la modernidad es como un Sí, te sistema, escuchas perfecto. es como un sistema que se fue desarrollando en el que, pues justo lo principal es que se da una sociedad capitalista o industrializada y pues el centro de todo es el capital. Sí, exactamente. Básicamente, pues la modernidad surge paralelo a todos los conceptos de desarrollo, como esta visión occidental de cómo tiene que ser el mundo. Bueno, básicamente, pues la modernidad muchas veces se nos dice que empieza en la Ilustración, ¿no? Por ahí del siglo XVIII, XIX. Sin embargo, nosotros vamos a tomar las aportaciones de autores latinoamericanos que hablan de que empieza desde el siglo XVI, ¿no? Desde este encuentro entre mundos, que como normalmente se le llama, entre pues América y Europa. Eh, Básicamente, pues se habla de que Europa se construyó pues en muchas veces gracias a América Latina, gracias a pues, todos los recursos extraídos, gracias a pues toda la mano de obra, etcétera. Entonces, pues la modernidad es pues una intersubjetividad, una relación pues que se construye, relación social que se construye entre sujetos a partir del siglo XVI, por lo que luego serían Europa y América Latina, que proponía pues un estilo de vida y de existencia racional basado en la autonomía individual, en la igualdad, la libertad y la democracia. Bueno, pusimos este mural de Diego Rivera, que es el hombre que
si no me recuerdo, que maneja el universo, fue un mural que él iba a poner en el centro Rockefeller en Nueva York, pero pues fue muy polémico, entonces al final no le dieron permiso, pero me gustaría que igual entre las y los participantes pues me dijeran como los componentes de este mural, ¿no? Que ustedes qué pueden apreciar y cómo ustedes lo relacionarían pues al concepto de modernidad que les acabamos de dar. Entonces les damos la palabra. Puede ya sea levantar la mano o abrir su micrófono. Pues en el mural podemos apreciar que hay cosas de esa época, como por ejemplo las guerras, pero a la vez hay modernidad. Aquí se puede ver cómo las personas se admiran pues ante los nuevos inventos, ¿no? Por ejemplo, aquí veo una pantalla, veo me parece que es un telescopio o es una máquina, y un reloj hasta atrás. Muy bien, muchísimas gracias. También en el chat tenemos aportaciones. Ceci nos dice, el hombre que controla todo, todos los recursos al propio hombre y básicamente el universo. Exactamente. Monse nos dice que se hace evidente el antropocentrismo y Mariana que percibe al hombre como centro de todo. Y sí, exactamente. Pues básicamente Diego Rivera dividió este mural como en tres. Uno sería como el centro, que sería pues el hombre que controla todo. En ese caso me parece que es Rockefeller. Del lado izquierdo, como en esa época era pues la época de Guerra Fría, está como el bloque capitalista y pues están todas las cuestiones de, por así decirlo, de inventos científicos, etcétera. Y pues aquí vemos a Darwin y vemos pues a otros científicos importantes y del lado derecho vemos la lucha de clases, lo que sería el comunismo, vemos a Lenin. Entonces pues como sabemos pues es un mural muy polémico y del lado izquierdo igual vemos como la guerra como un pilar fundamental de lo que fue la modernidad, ¿no? Básicamente los 300 años en los que se gestó la modernidad en Europa fueron muy sanguinarios y pues también pues toda la sangre que se derramó en otros territorios por lo mismo. También, Bueno, sí. sí, Si me permites, también hay otro elemento muy interesante que es como partes de naturaleza que están abajo del hombre. No sé si podemos ver de nuevo la imagen. Están como algunas plantas abajo del hombre que está al centro, ¿no? Creo que también es interesante notarlo, como siempre está como la naturaleza a disposición del hombre. exactamente. Sí, de ahí viene pues toda la construcción antropocéntrica que tenemos de la naturaleza, que de hecho pues naturaleza en sí es un término un tanto polémico, porque pues sería como la separación entre el hombre y pues toda la biosfera, que a pesar de que somos parte de ella y de los ecosistemas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar como ahora sobre la civilización occidental. Mm, pues básicamente la civilización occidental, muchísimos autores occidentales hablan de que Occidente es todo lo que no es básicamente, pues en comparación con no Occidente, o sea, toda esta idea que tenemos de estos pueblos, pues ya sea que viven en Europa, en Estados Unidos, pues tampoco es un concepto homogéneo para nada, o sea, en Occidente existe muchísima diversidad. Sin embargo, sí se construye pues como una concepción sólida que tenemos sobre cómo debe ser el mundo. Y pues básicamente pues Occidente se construye de múltiples civilizaciones y culturas. Como ya sabemos, pues muchas veces pues normalmente nada más se nos enseña la historia desde una perspectiva pues sí, o sea, un poco limitada en el sentido de que pues nos enseñan más que nada los últimos 500 años de la humanidad, ¿no? Pero muchas veces no nos dicen de que pues el mismo Occidente se nutre de muchos avances científicos, tecnológicos de los árabes que estuvieron ahí 8 siglos, bueno, en España principalmente, ¿no? De múltiples culturas que llegaron
y que pues nutrieron lo que hoy se llama como Occidente, incluso de las culturas de los pueblos originarios de América, ¿no? Este encuentro entre mundos, de ahí también hubo muchos aportes científicos, culturales a lo que hoy es Occidente. Pero pues básicamente la civilización occidental tiene como dos raíces, que es la semita y helénica y la judeocristiana. La helénica, pues ya sabemos que es desde los griegos, también los romanos, y la judeocristiana, pues de las religiones abrámicas, principalmente del cristianismo. Entonces, pues de estas dos raíces van a venir muchas de sus características y también de sus contradicciones, ¿no? Tenemos el conservadurismo de la raíz judeocristiana, su visión del progreso ilimitado, su visión de la naturaleza, de que el hombre debe controlar al universo, en general, pues a la naturaleza, porque pues, se considera que la naturaleza fue algo que Dios nos dio para aprovecharlo. Y la sabiduría semita, pues sería un poco esta noción que tenemos en las sociedades, pues que tienen que luchar como por sus derechos, esta razón histórica, esta búsqueda un poco de la igualdad social. Entonces, pues va a haber como una racionalidad opuesta entre pues el individualismo y la razón instrumental, un poco de la raíz, bueno, de ambas raíces, que se ve en cómo manejamos la naturaleza en distintas relaciones de opresión, y del otro lado, pues la igualdad social y la razón histórica que se busca, ¿no? Entonces, pues va a haber una cierta contradicción. Em, pues no sé si hasta aquí tengan alguna aportación o alguna duda, pues me gustaría que no fuera como una conferencia que nada más dirá yo, sino que construyamos entre todos pues el conocimiento. Bueno, también decirles a las personas que nos están viendo en Facebook que pueden ir comentando lo que gustan en el chat y también puedo yo como decir aquí sus aportaciones. Perfecto. Pues si no hay un comentario, voy a seguir como con las características de la modernidad. Pues es un proyecto que se considera nunca acabado. Se busca el progreso ilimitado, lo cual pues conlleva, como ya sabemos, la extracción de recursos interminable que se busca, pero pues eso es imposible, como vamos a ver posteriormente cuando hablemos de sustentabilidad. Básicamente, pues Europa tuvo que pasar aproximadamente por 300 años de transformación en los cuales hubo múltiples guerras, hubo mucha sangre derramada para poder llegar pues a esta sociedad industrial moderna, y pues hay algunos autores que hablan de que este proceso debe ser igual en todo el mundo, que no es, o sea, que no hay problema con que haya muchísima sangre derramada, grupos oprimidos, pero pues no estamos de acuerdo con eso. O sea, las cosas se pueden hacer de forma distinta, como veremos posteriormente con el concepto de transmodernidad. Bueno, pues básicamente la modernidad es un proyecto que busca la emancipación del hombre desde la razón. Antes de que antes se tenía pues el monopolio del conocimiento desde la iglesia. Entonces pues por eso se habla de que la modernidad vino a traer ese monopolio del conocimiento, pero ahora con la ciencia. Entonces se menciona: Dios ha muerto, el hombre lo reemplaza y reina la razón occidental. Enrique Dussel, que es un autor, un filósofo muy importante de Latinoamérica, nos menciona pues que la modernidad tiene un núcleo racional al interior e irracional y dominador al exterior. Esto quiere decir pues que en Europa, o sea, la modernidad en un inicio, como vamos a ver próximamente, se gestó de europeos para europeos, ¿no? Rousseau, que fue el primer autor en hablar de modernidad, pues desafortunadamente pues tenía muchas ideas preconcebidas racistas, de la clasificación de las razas. Entonces pues por lo mismo se menciona que es racional al interior. Esta búsqueda de la igualdad social y de la emancipación se hace en las grandes ciudades europeas, Londres, París, etcétera, pero es irracional y dominador al exterior, pues en las colonias que hubo en ese tiempo, pues hubo, como sabemos, masacres enormes, muchísimas cosas pues desafortunadas, ¿no? Pues se habla del rompimiento del oscurantismo, como ya les mencioné, del monopolio de la iglesia, y con autores como Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, Montesquieu o Descartes,
que Descartes pues, fue como el que creó el discurso de la ciencia, en general el método científico, es muy importante, que también pues tiene ciertas limitaciones por la separación sujeto y objeto, pero pues eso lo podemos discutir posteriormente. Y pues en algunos casos, bueno, respecto a algunos resultados en general de la modernidad, pues se puede hablar en lo económico del capitalismo, en las relaciones sociales o social con naturaleza, el antropocentrismo, y en lo político, pues la búsqueda de la implantación de la democracia, ¿no? Y pues nada más, por último, se busca la naturalización y eternalización del darwinismo social, es decir, esta concepción de que básicamente pues lo que se da en la naturaleza de pues estos conceptos de evolución, selección natural, tienen que darse en la sociedad, especialmente desde el sistema económico, lo cual es de cierta forma pues, cuestionable, pues realmente si la especie humana ha podido evolucionar es más por la cooperación que ha habido entre individuos que por, pues en general por la competencia. Y Iván, bueno, sí. perdón. Es que tenemos dos aportaciones en Facebook. Nos dice Omar Holmes pero nos pregunta que si Dios está ligado con el capitalismo. Y Fernando Altair nos comenta que no considera que Dios ha muerto, sino que más bien el hombre movió ese poder divino a algo nuevo, el conocimiento. Entonces, ¿qué podrías decirnos al respecto? Perfecto. Pues, o sea, sí, como tienen razón de que no es literal como que Dios ha muerto, o sea, sí es una metáfora de que ese poder considerado divino, pues ahora se pasa a la razón, a la ciencia, en general al poder del hombre para sí mismo. Entonces, bueno, aquí les tengo una pintura que yo considero que es como la más, pues la más representativa de lo que es la modernidad, es Los Embajadores de Holbein. Igual me gustaría que hicieran aportaciones al respecto de qué es lo que ustedes ven en esta pintura, cuáles son sus elementos y cómo lo interpretarían. Bueno, al respecto de lo que estamos comentando, Jennifer Quiroz nos dice que la idea de raza es importante para lograr instaurar la razón instrumental de Occidente a otros horizontes no occidentales. Exactamente. Entonces, pues igual pueden, no sé, levantar la mano, abrir su micrófono respecto a la pintura. Pues si no hay ninguna aportación, entonces voy a pues, tratar de explicar como súper rápido. Pues básicamente aquí vemos como el retrato de los hombres modernos del siglo XVIII y XIX. Aquí vemos un globo terráqueo que busca representar como lo que ellos llaman el descubrimiento del mundo, pero pues ya sabemos que no es descubrimiento porque pues ya estaban muchas culturas ahí. Vemos astrolabios, vemos instrumentos musicales que se crearon en esa época, libros. Aquí no se ven, pero en la pintura original, en la parte izquierda, hay como una cruz asomándose que habla de que no hay, justamente lo que mencionaban, o sea, no significa que Dios haya muerto, ni mucho menos. De hecho, la modernidad tiene muchísimo del catolicismo y pues los navegantes siempre pues tenían pues unas ideas de que Dios los tenía que cuidar, de pues esta relación con la religión, ¿no? Entonces la espiritualidad también va a ser muy importante y también la raíz judio-cristiana va a jugar un papel fundamental en la modernidad. Y lo que más destaca aquí, pues, que supongo que todos lo ven, es una calavera como simbólica, hecha pues en forma, no sé cómo decirlo, abstracta, que puede tener distintas interpretaciones. El autor lo hizo porque uno de los embajadores que retrató estaba pues en condiciones de salud no muy favorables. Sin embargo, no sé, se le ha dado muchas interpretaciones del psicoanálisis de distintas disciplinas, de que pues como la dualidad de la modernidad, ¿no? Que sería como muerte
y a la vez la búsqueda de bienestar y de generar pues mejores condiciones de vida para todos, ¿no? Entonces, pues igual si tienen alguna otra aportación o alguna interpretación sobre la pintura, está perfecto y pueden Sí, decirlo. Omar Holmes en Facebook nos dice que los instrumentos, o sea, en la pintura, podrían ser como que son lo que Dios ha dado para, como herramientas para descubrir, ¿no? O sea, como que se sigue justificando esa parte de Dios. Perfecto. Sí, puedo participar, ¿me escuchan? Sí. Bueno, también me parece importante rescatar esta parte de que todo gira alrededor del hombre, ¿no? De lo masculino, por lo que algunas autoras también han hablado de que no es solo antropocentrismo, ¿no? Es un androcentrismo, ¿no? Que todo ha girado también a partir de esta dominación patriarcal, de que el hombre es el que tiene el control del conocimiento, ¿no? Bueno, tenía, y era esa visión. Y también, bueno, ya ligándolo un poco, desde el ecofeminismo se habla de que esta dominación sobre la naturaleza, pues ha sido como siempre patriarcal. Y bueno, por otra parte, quería comentar que hay un autor de psicología comunitaria que se llama Jorge Mario Flores Osorio, que habla de que el proyecto de la modernidad lo llama como el proyecto de muerte. Y no había distinguido la calavera, pero se me hizo interesante esa relación. Y pues justo, ¿no? Que pues el proyecto nunca ha tenido una ética, más bien ha dejado de lado la ética como de la vida y siempre pues, ha estado relacionado con la muerte, más bien con la extracción y con la destrucción prácticamente desde la escultura hasta pues ya como ahora lo vemos más intensamente con el medio natural. Bien, muchísimas gracias por tu aportación. Sí, tienes toda la razón en el sentido de que esta dualidad muchas veces o sea, prevalece la muerte por sobre lo demás, ¿no? Que es la búsqueda de la autonomía, de la democracia, de la igualdad. Y justamente pues ahorita puse estas citas para hablarles un poquito de eso, del racismo imperante en general en la modernidad, con algunos autores pues que son como fundamentales para la misma. Tenemos a Montesquieu que pensaba, no se concibe que Dios, un ser tan sapientísimo, haya puesto un alma en un cuerpo tan negro. Es imposible suponer que tales seres sean humanos. Entonces, pues aquí vemos que de inicio, pues las propuestas de Montesquieu no eran más que para hombres blancos. Luego, pues también tenemos a Charles Darwin, que pues él mismo comenzó pues de cierta forma, a legitimar el darwinismo social, porque él mencionó, en algún periodo futuro, las razas civilizadas casi ciertamente exterminarán y reemplazarán las razas salvajes en todo el mundo. Entonces, pues aquí son dos ejemplos de lo que mencionábamos sobre las contradicciones de la modernidad, ¿no? Y aquí pues tengo pues dos citas de qué es ser modernos. Posteriormente vamos a abrir la discusión, pero bueno, es de Marshall Berman, un judío estadounidense que habla sobre pues la modernidad. Él menciona, ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernas atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. Se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad. Y pues ser modernos es vivir una vida de paradojas y contradicciones, es estar dominados por las inmensas organizaciones burocráticas que tienen el poder de controlar y a menudo destruir las comunidades, los valores, las vidas, y sin embargo no vacilar en nuestra determinación de enfrentarnos a tales fuerzas, de luchar para cambiar su mundo y hacerlo nuestro. Entonces pues puse estas citas porque creo que es súper valiosa la aportación de este autor de cómo la modernidad se refleja en nuestra realidad cotidiana y las contradicciones que podemos pues ver en la misma. Pues
nada más como súper rápido, aquí también pues vamos a hablar un poco sobre teoría decolonial. Y bueno, básicamente la teoría decolonial surge de Latinoamérica como pues una crítica hacia la violencia desde Occidente, ¿no? Se menciona, Europa creó la modernidad y su otro rostro, la colonialidad se puso por encima de ella y se autoproclamó modelo perfecto para toda la humanidad. Pues la teoría colonial habla mucho sobre la diferencia entre norte global, coloquialmente pues sería como el mundo desarrollado y el sur global, el mundo subdesarrollado. Se busca pues una ruptura epistémica del conocimiento, de la creación de conocimiento con Occidente, que es como pues lo predominante, y pues es una respuesta a la crisis civilizatoria que posteriormente Daniel nos va a explicar. Algunos de sus exponentes es Enrique Dussel, Walsh, Miñolo, Quijano, Sousa Santos, Freire, entre muchas otros y otras autoras pues que supongo que varios de ustedes conocen. Bueno, la teoría colonial busca la reivindicación de la historia desde perspectivas de grupos oprimidos durante mucho tiempo. El primer ejemplo tenemos un libro que estuvo prohibido en mucho tiempo, escrito por un indígena en Perú. El segundo ejemplo tenemos un libro de una persona que fue esclavo en Londres en el auge de la revolución industrial. Y bueno, pues no podemos dejar de hablar también de Frantz Fanon, eh, este autor que es como súper importante para la lucha de las personas negras y racializadas. Y pues uno de sus libros más famosos pues es Los Condenados de la Tierra. Entonces, bueno, antes de hablar de la crisis civilizatoria, pues rápidamente vamos a mencionar lo de la colonialidad. Pues la colonialidad es básicamente pues esta relación de opresión que se da y pues se puede, por así decirlo, dividir en tres, que es la colonialidad del poder, que es la estructura de poder para controlar las subjetividades de los colonizados desde los sistemas de dominación de raza, que pues hay que decirlo, las razas no existen biológicamente, pues simplemente pues hay diferencias biológicas de acuerdo con la adaptación del medio, el tono de piel, como ya sabemos, las diferencias de la melanina se dan por cuestiones biológicas, y pues también el género, ¿no? Hay ejemplos de que en muchas sociedades no occidentales el género no era algo binario correspondiente pues con el sexo, entonces también se considera que es un sistema impuesto. Luego tenemos la colonialidad del ser, que es la violencia simbólica para destruir la identidad del otro, por decir, que se le prohíba pues a distintas culturas el seguir con sus tradiciones, con su cosmovisión y se imponga pues una sola visión del mundo. Y bueno, la colonialidad del saber es la hegemonía y la violencia epistémica que se refleja pues, en la producción del conocimiento que solamente es aceptado desde parámetros de la ciencia occidental, cuando mucho del conocimiento que se ha construido pues no proviene exactamente de ahí, ¿no? Proviene muchas veces de saberes ancestrales de pueblos originarios a los cuales pues, se les ha negado la posibilidad de construir más conocimiento y de compartir el que ya tenían. Entonces, bueno, ahora Daniel nos va a hablar sobre la crisis civilizatoria y cualquier otra aportación o duda que tengan, ya saben que pueden abrir su micrófono o ponerlo en el chat. Bueno, gracias. Yo quisiera hacer una anotación de la modernidad, que la modernidad no es capitalismo, ¿no? Hay que recordarlo, que la modernidad es un proyecto civilizatorio, por así decirlo, que a pesar de que si van de la mano la modernidad y el capitalismo, no son sistemas iguales, ¿no? Y pues que la modernidad es un sistema que genera, que produce condiciones, ya sea materiales, espirituales, morales, superiores de las pasadas para un bien, para la humanidad, por así decirlo, ¿no? Y que hay tantas modernidades como estilos de vida, porque tenemos que recordar que que la modernidad, al ser un sistema universalizante, hegemoniza todas las demás modernidades que existen y que las dos más grandes, como sería la europea, que proviene de esto de la Revolución Francesa, de libertad, fraternidad, y también está
modernización estadounidense, ¿no? Que es la que se basa en el libre mercado, en el capitalismo y la propiedad privada. Entonces sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que no son, la modernidad y el capitalismo no es lo mismo, pero que sí van acompañados y generan sistemas de dominación que oprimen a todos los demás, ¿no? Bueno, ¿qué es la crisis civilizatoria? ¿Alguien tiene una idea o sabe o tiene, o ha conocido qué es? Si quieren pueden abrir sus micrófonos o escribirlo en el chat y así. Bueno, pues la crisis civilizatoria es una crisis de este modelo capitalizante y modernizante, ¿no? De este sistema de cómo concebimos nosotros a la vida, de cómo nos concebimos con el mundo. Esta crisis se, se tiene porque existe una supremacía de la civilización occidental que hegemoniza el mundo, pero estos ya no responden a todas las condiciones sociales, culturales, políticas que existen en todo el mundo, ¿no? Es muy diferente analizar o crear desarrollo tal vez en comunidades de la Antártida como en Oklahoma, ¿no? O sea, son condiciones muy diferentes. Y esta crisis es la crisis del sistema que es multidimensional, ¿no? No es solo como la crisis económica que comienza o su punto más álgido es en el 2008 con la crisis económica, pero esta es una crisis multidimensional, ¿no? Que tiene muchas variantes y muchos impactos en diferentes zonas, porque está la crisis económica, la crisis social, la crisis cultural, la crisis política, en todos los eh, las esferas que el hombre converge en bueno, los hombres, las mujeres, la raza humana, por así decirlo, tienen problemas, ¿no? Y sobre todo la crisis climática, que es la más importante. Es una crisis de cómo concebimos al mundo y de cómo se conoce lo moderno, ¿no? Porque como ya había mencionado, la modernidad no es solo una, ¿no? Hay muchísimas modernidades que, claro, se insertan en la hegemonizante y, claro, hay comunidades que tienen más impactos por la modernidad, negativos y positivos, como otros, ¿no? Y esto genera una incertidumbre en cómo se produce y se genera el mundo, ¿no? Porque ya el sistema capitalista no responde a las necesidades y condiciones que se tienen actualmente. Bueno, a esto nos lleva que a una condición de la modernidad es el antropoceno, ¿no? De cómo concebimos al hombre como el centro de todas las relaciones. Y hay una crisis de cómo el hombre se concibe a sí mismo, ¿no? Y Enrique Lev menciona que hay una desconexión sobre el ser natural, que es la relación entre el hombre y la naturaleza y cómo se ve el medio, ¿no? Cómo concebimos a la naturaleza no como un medio para vivir, sino como un objeto para consumir, porque la modernidad dice esto, que para este proyecto el motor debe de ser la naturaleza, tenga los impactos que tenga, ¿no? Y a todo se le agrega el valor económico. Y este antropoceno es el impacto que tienen los hombres con sus actividades sobre el planeta, ¿no? Que llega un momento en el que los ecosistemas ya no pueden soportar o ser resilientes de estas actividades. Javier Armando nos dice que es un proceso que se quedó estancado, es decir, que asemeja a un paradigma del cual podría decirse que es el confort de las comunidades hegemónicas. Si no se rompe el paradigma, no hay progreso, no hay modernidad, y tienen razón. Llega un momento en el que este paradigma de concepción única ya no responde. Entonces la modernidad se quedó estancada. Y aquí es cuando, bueno, no sé si saben qué es el sobregiro de la Tierra, pero es como cuántos mundos consumimos al año, ¿no? O cuántos mundos se necesitarían para seguir el estilo de vida o el estilo de lo moderno de algunos países. Por ejemplo, para Estados Unidos, para vivir como la clase media estadounidense, necesitaríamos 5 planetas al año.
O para vivir como Alemania necesitaríamos 3, para vivir como Chile necesitaríamos 2.6, o para vivir como India que necesitaríamos 0.7 mundos, ¿no? Y también hay como cuántos países se requieren para satisfacer la demanda del mismo país, ¿no? Como en Japón, que se necesitan 7.7 países para satisfacer la demanda de solo ese país. O como Estados Unidos, que se necesita 2.2, o como Alemania, que necesita 3 para satisfacer esa necesidad. Entonces, la modernidad, la crisis civilizatoria, como ya lo había mencionado, es una crisis que tiene muchas dimensiones, muchas capas y sobre todo muchas condiciones y muchos estragos que genera. Por ejemplo, aquí les pongo unos datos de cuáles son y hay 800 millones de personas que viven con menos de $1.25 al día, ¿no? Hay más de 500 millones de personas en el mundo pobres por causa del COVID-19. Hay más de 6 millones de niños que mueren prematuramente. El 20% de los recursos mundiales se consumen solo por el 80% de los recursos mundiales se consumen solo por el 1% de la población, mientras que el 20% más pobre consume solo el 2% de todos estos recursos. También hay una crisis en los sistemas y cómo nos concebimos con ellos, ¿no? En los sistemas internacionales o estas organizaciones que no generan actividades o respuestas a las crisis que se están viviendo, como la económica del 2008 o sobre todo la climática, que no hay respuestas de estas organizaciones mundiales que podrían beneficiar o generar cambios, ¿no? 1 de cada 5 niños en el mundo han reportado violencia física o sexual. 60% de los ecosistemas y biodiversidad en el mundo han sido dañados, en su mayoría permanentemente e irreversiblemente. El 50% de disminución de agua dulce renovable disponible de personas desde la década de 1960 ha disminuido, ¿no? Y únicamente hay 5% de probabilidad que se cumpla la meta del Acuerdo de París, que es disminuir los gases de efecto invernadero y que la temperatura del planeta aumente. Y bueno, ahí el 80% de los bosques originales ha sido dañados o fragmentados permanentemente. Y bueno, aquí les pongo una cita de Edgardo Lander, que dice que ya no es visible un patrón civilizatorio de crecimiento sostenido. O sea, que ya no, este sistema que concibe al crecimiento como una condición lineal y que que tiene recursos inmensurables que nunca se pueden acabar, ya no es concebible, porque va a llevar un momento que el daño planetario a nuestras condiciones va a ser irreversible, ¿no? Y bueno, pues hay muchas ideas de desarrollo alternativas para esta crisis climática o para esta crisis civilizatoria, que, bueno, Iván nos va a mencionar algunas, pero algunas podrían ser como la economía solidaria, que vamos a tener un panel sobre eso en esta jornada, o también las condiciones de cacerola comunal, que es toda la gente une los materiales comestibles que tienen para crear un guiso para toda la comunidad, ¿no? Y finalmente, Jennifer Quiroz nos dice que la colonialidad del saber, si no se comprueba mediante el método científico, como lo instauró Occidente, no es un conocimiento, dejando históricamente de lado los conocimientos de otros que, contrario a las hegemonías, ven a la madre tierra como parte de ellas. Claro, ¿no? Las hegemonías invisibilizan estas concepciones del mundo o estas formas de producir para beneficiarse de ellas, ¿no? Y no solamente las invisibilizan, sino que las apropian para que se vea como que el conocimiento fue de gente occidental, de gente europea, de gente blanca y sobre todo de hombres blancos, ¿no? Y tampoco hay que olvidar que la modernidad, a pesar de que sí es un proceso homogeneizante de progreso para todos, no es lo mismo por las condiciones de raza, de género, de condición sexual o de pobreza, ¿no? Entonces, aunque sí sea un camino al que todos debemos de llevar para llegar a una condición mejor, material, espiritual, no es lo mismo para hombres y para mujeres, para gente negra que para gente blanca, para gente del sur global como para gente del norte global, o para personas con condiciones o de
identidad sexual diferentes a la hegemónica, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo el desarrollo se ha buscado ser como esta alternativa pues, a resolver esta crisis civilizatoria. Pues Naciones Unidas menciona que el desarrollo es un proceso global, económico, social, cultural y político que aspira a mejorar continuamente el bienestar de toda la población y todos sus individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y su participación equitativa de los beneficios que puedan resultar. Pues hay como distintas perspectivas sobre lo que es el desarrollo y lo que debería de ser. Entonces, pues tenemos desde la perspectiva neoliberal, que pues es la que habla de que el mercado tiene que regular absolutamente todo y la predominante actualmente. Tenemos perspectivas como el post-desarrollo, que critican básicamente pues todo lo que representa el desarrollo y cómo pues es un discurso que se ha utilizado muchas veces para justificar ciertas acciones que han justamente causado más bien un mal desarrollo, ¿no? Bueno, rápidamente les voy a mencionar como las relaciones entre desarrollo y modernidad. Bueno, pues básicamente el desarrollo en su visión más ortodoxa, no considerando la perspectiva del post-desarrollo, que ya es una crítica mucho más desarrollada, habla sobre, uno, optimismo lineal, es decir, siempre se va a ver hacia el futuro. Y como vamos a ver, esta concepción la concepción de tiempo es algo construido socialmente y pues es distinta a la concepción de tiempo que se tiene en Occidente, que se tiene en, no sé, las sociedades de pueblos originarios que conciben el tiempo de forma distinta, que ellos consideran que para hablar de futuro siempre se tiene que ver al pasado, ¿no? No solamente al futuro. Y esto deviene un poco de la cuestión de la historia de la salvación judeocristiana. Entonces, bueno, pues es una de las características. Y de ahí pues viene la irreversibilidad del tiempo y de la historia, la búsqueda de una linealidad del tiempo y de un crecimiento infinito, la cuantificación, la noción de time is money, de que básicamente todo tiene que ser cuantificable con dinero, no todo tiene que tener un precio, incluso la naturaleza. La artificialidad del mundo sería el rechazo de lo natural y la conversión a productos, pues la búsqueda de resolver absolutamente todo con tecnología, cuando pues muchas cosas son pues, de forma, pues, o sea, inherentes a los seres humanos, ¿no? Incluso ya se habla muchas veces de transhumanismo, como esta noción de incluso construir todo, o sea, ya acabar con todos los procesos naturales y construir un proceso completamente artificial conforme a los valores de eficiencia, de, pues, los valores de mercado, ¿no? También, pues, tenemos el antropocentrismo, sería, pues, la humanización del mundo pues, que el hombre sea el centro de todo. La concepción económica de la naturaleza, que ya se ha fortalecido últimamente, que pues ya se busca poner precio a los servicios ecosistémicos que brindan ciertos bosques y pues que no siempre es lo mejor porque pues muchas de las comunidades en las cuales se les quiere pagar por esos servicios pues no tienen esa concepción de dinero, ¿no? O sea, no quieren recibir dinero por cuidar sus ecosistemas porque es su forma de vida. Simplemente quieren pues estar en sus ecosistemas libremente y en simbiosis con pues, con su medio, ¿no? Sin que haya como intervención. Bueno, todo está relacionado con la monetarización universal, pues el dinero reemplaza bienes necesarios para la vida, igual como relacionado con la monetización de la naturaleza. Está, pues, otra de las características del desarrollo, pues, en su visión más ortodoxa es la racionalidad instrumental, siempre buscando los valores de rentabilidad y eficiencia. El androcentrismo, que ya mencionaban anteriormente, y no sé si quién hizo la aportación de qué es el androcentrismo en la primera, bueno, en los post-its quisiera explicarlo, porque pues obviamente supongo que tiene mucho más conocimiento al respecto. Bueno, fui yo, Carla Rebolledo. En realidad no tengo tanto conocimiento sobre el concepto, o sea, tengo el concepto base de que es pues posicionar a el hombre, ya lo mencionó también otra persona anteriormente, o sea, como la visión del hombre al centro de todo lo que es la concepción de la realidad de nuestro mundo, ¿no? Del universo incluso.
pero en realidad no he ahondado más en detalles, o sea, solamente tengo esa idea y que a partir de ahí se generan todos los problemas de segregación a todo lo que no es heterosexual, ¿no? O sea, todo lo que no es el hombre. Todo lo demás, lo que es femenino, lo que es no, como, pues sí, tal cual como no masculino, no está representado en esta imagen de lo que es el hombre sujeto de derechos que, por ejemplo, vimos con la Revolución Francesa, ¿no? Ya a partir de los derechos humanos que nacen de ahí, cómo se observa al hombre como sujeto de derechos y todo lo demás que podría ser como periferia, pues no está considerado dentro de como tener una voz, ¿no? Es todo. Perfecto, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Básicamente, el autor que hace, o sea, que enumera estas características, Joseph Sterman, nos menciona que, pues básicamente se trata de la desnaturalización del ser humano, es decir, la separación entre nosotros y la naturaleza, y la deshumanización de la naturaleza que va relacionada con la deshumanización de la mujer. O sea, que a la naturaleza se le considera un ente pasivo, sujeto de dominación del hombre, y el hombre, pues, y en general los valores que rigen al capitalismo, pues es sujetos activos, que siempre tienen que velar por la competencia. Y pues básicamente esta dicotomía va a traer relaciones de poder muy relacionadas en cuestión de la naturaleza y de las mujeres, ¿no? Por eso surgió el ecofeminismo, el cual también vamos a tener un panel y posteriormente van a hablar al respecto. Bueno, también se habla un poco de economicismo, es decir, la instrumentalización de absolutamente todo, que la esfera económica se pone como la más importante por arriba de la ética, de la social y de la política, lo cual pues es un poco, bueno, es un tanto problemático, ¿no? Pues no se puede dejar todos los valores de instrumentalización, de monetarización, de eficiencia, rentabilidad, porque como ya vemos, pues desafortunadamente muchas empresas utilizan ese discurso para legitimar la contaminación que hacen a muchos ecosistemas, la explotación a sus trabajadores, etcétera. Entonces, bueno, ahora Leslie nos va a hablar sobre la Agenda 2030 y pues como las limitaciones y oportunidades de esta agenda, ¿no? Y bueno, te dejo la palabra, Les. Sí, gracias. Bueno, hola a todos. Pues como ya les dijo Iván, voy a exponer un poco sobre la Agenda 2030, que seguramente ustedes ya han oído hablar en sus clases o seguramente han visto publicidad por ahí. Bueno, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un acuerdo que firmaron 193 países en todo el mundo para promover el desarrollo sostenible. En la siguiente lámina podemos ver que, cuáles son estos objetivos. Son 17 en total y engloban temas como la pobreza, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, por ejemplo, promover ciudades más seguras. ¿Ok? Entonces, bueno, la Agenda 2030, como ya les dije, es un acuerdo, un convenio, pero no está completamente, no es una obligación jurídica, sino que esta va a depender de los compromisos que adquieran los gobiernos de cada uno de los países que se comprometieron a los objetivos. Muy bien, bueno, vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a ver, en sí existen varios, por ejemplo, cumbres o firmas que se hicieron en el pacto de 63, pero más directo. Les, creo que se está escuchando robotizado, perdón. Creo que si apagas tu cámara se puede escuchar mejor porque se está escuchando un poco robotizado. Ok, apago mi cámara y me dicen si se escucha, ¿vale? Sí, ya se escucha bien, Les. Muy bien, bueno. ¿Cómo, perdón? Que ya se escucha. Bueno, los objetivos del milenio del 2000 fueron también objetivos, pero en este caso solo eran 8. Y también uno de los objetivos principales era más que nada erradicar la pobreza y mejorar la salud. Estaban más enfocados a temas en cuanto a la salud. Y bueno, vamos a leer un poquito. Dice, avances en México en los objetivos del milenio, porque también participó en ellos, fue la reducción de pobreza alimentaria, en tasa de ingreso a presecundaria, en reducción de mortalidad materna y en tasas de incidencia y mortalidad
de tuberculosis y VIH. Y bueno, con los objetivos de la Agenda 2030 se ampliaron más estas metas a seguir. Y pues como a diferencia de estos, podemos ver que ya se toma en cuenta un poco más el cuidado del medio ambiente y sociedades sostenibles. Vale. Bueno, en cuanto al logro de la Agenda 2030, el secretario general de la ONU estableció o pidió a que cada uno de los países tomaran acciones tanto a nivel mundial, a nivel local y por parte de cada una de las personas. Esto quiere decir que en cuanto a la acción a nivel mundial, es necesario generar alianzas o que en cuestiones comerciales, etcétera, intenten como ayudarse mutuamente para que sea posible el logro de la Agenda 2030. En cuanto a la acción a nivel local, pues recomienda que los gobiernos se comprometan y pongan presupuesto, pongan también políticas públicas para promover estos objetivos. Y bueno, en cuanto a la acción por parte de las personas, pues también cada uno de nosotros debe saber un poquito sobre la Agenda 2030, intentar llevar a cabo algunas de las actividades para mejorar nuestro entorno y hacer posible estos objetivos. Meta, pero que también las 5 y partnership y planet, ¿vale? Entonces cada uno intenta como seguir pues para el logro de los objetivos de la Agenda 2030. Ahora sí la que sigue. Vamos a hablar un poco sobre la Agenda 2030 en la actualidad, que pues como ustedes saben, a nivel mundial estamos en una pandemia. Apenas hace unas semanas, en septiembre, la ONU publicó su registro, sus avances de lo que ha sido la Agenda 2030 hasta el 2020. En él habla un poco sí, debido pues todas las problemáticas suscitadas en el último año y medio, pues probablemente haya un retorno, un retroceso a los objetivos que ya se cumplían o que estaban comenzando a apuntar buenos indicadores. Por ejemplo, entre ellos está el hecho de que pues varios niños que no iban a la escuela ya empezaban a ir a la escuela y pues por razones de confinamiento, estos niños muy probablemente durante este año van a tener que volver a dejar la escuela porque pues las cuestiones tanto económicas como sociales no les van a permitir continuar con sus estudios. Bueno, ese es dentro de los más importantes, pero hay muchos también, por ejemplo, como ustedes seguramente han escuchado en noticias, probablemente en seguridad por la crisis económica vamos a escuchar un poquito más de asaltos, un poquito más de esas cuestiones, ¿no? Y bueno, para hablar un poquito más sobre qué es la Agenda 2030, aquí les pusimos unos datos en donde hablamos un poco sobre la situación de desigualdad y cuando se firmó la Agenda 2030, que fue en 2015, se estimaba que el costo para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible iba a ser de 5 a 7 billones de dólares anuales. Y bueno, también se estima que el costo estimado para acabar con la pobreza extrema en 59 países era aproximadamente de 350,000 millones de dólares por año. Y bueno, nosotros con esta presentación nos gustaría que se pusieran a pensar un poquito, pues aquí los objetivos hablan mucho sobre el crecimiento económico para poder lograr estos objetivos, pero pues también hay algunas contradicciones con los países que firmaron, pues por ejemplo, en cuanto al gasto militar, por ejemplo, es un gasto que muchas veces resultan cifras súper altas. Por ejemplo, en Estados Unidos se gasta
649 mil millones de dólares por año. Entonces, imagínense, si el país gastara un poquito más en otras políticas públicas, por ejemplo, en educación o en igualdad de género, pues también sería como mucho mejor, ¿no? O sea, también hay que ponernos a pensar de qué forma el presupuesto de cada uno de los países está contribuyendo o no a el cumplimiento de estos objetivos. Y con esto, pues también me gustaría adentrarme a lo que va a ser una siguiente cita que con la que vamos a reflexionar un poquito más. Bueno, se las voy a leer, dice. La anterior, por fin. Dice, la falacia del hace falta crecer para repartir no es más que eso, una falacia que los ricos propagan en su propio interés, el de evitar que el conflicto político se centre en las cuestiones de equidad, justicia y redistribución de la riqueza. Así lo pone de manifiesto la historia de los pasados decenios. Esta cita es de David Reichman y pues con esto está ligado un poquito a lo que les acabo de decir, ¿no? Muchas veces las personas pensamos que el no cuidar el medio ambiente o obtener ciudades sostenibles es de no planeación o de que no se están tomando en cuenta, pero muchas veces hay otras cuestiones que no nos ponemos a pensar, como es esto de la redistribución de la riqueza, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, hay en el mundo que son multimillonarias en comparación del número de personas que son pobres, ¿no? Tan solo el 1% está acumulado, la pobreza está acumulada en el 1% del total de la población, ¿no? Imagínense qué es eso, que hay mucha concentración de la riqueza. Y bueno, por último, me gustaría dejarles unas preguntas para que ahorita que se abra el debate, ustedes me respondan qué piensan de la Agenda 2030. ¿Es necesario un convenio o acuerdo para el impulso del desarrollo sostenible y o el cuidado del medio ambiente? Esto quiere decir que si México o del país en donde nos estén viendo no hubiese firmado la Agenda 2030, ¿creen que sea posible que su país o su ciudad adquiera políticas para el desarrollo sostenible? O sea, es muy necesario que haya un convenio, una firma de un país para que exista el cuidado del medio ambiente. Y bueno, hablando de la Agenda 2030, también me gustaría aunarlo a lo que mis compañeros expusieron hace rato. ¿Ustedes creen que la Agenda 2030 es una forma de homologar el pensamiento occidental o es el resultado de un problema que converge a todos, ¿no? Bueno, hablando un poco de modernidad y de la occidentalización, pues también es común o es un poquito dudoso hablar sobre si la Agenda 2030 es o no parte de esa modernidad occidentalizadora de la que tanto nos hablaba Iván y Daniel. Entonces, preguntas para que las vayan pensando y en un momento a ver qué me dicen, ¿va? Bueno, cedo la palabra a Sagni. Bueno, sí, yo quería como decir algunas aportaciones que hemos tenido, bueno, también como preguntas. Nos preguntaron hace rato, ¿cuál es la diferencia que hay entre el diseño sostenible y el sustentable? ¿No? Porque se suelen como que utilizar como si fueran conceptos intercambiables, pero realmente hay una diferencia. ¿A alguien le gustaría contestar esta parte? Leslie. Si quieren, yo puedo, o sea, bueno, en realidad, bueno, como sabemos, en inglés no existe diferencia entre Sustainable Development, es básicamente lo mismo sostenible que sustentable, pero normalmente en español cuando se habla de sustentable es más como relacionado con cuestiones ambientales, ¿no? Con la sustentabilidad que pues está muy relacionada con los movimientos ambientales de después de los 60. Y lo sostenible, pues es un poco la versión que que las Naciones Unidas le dio a, o sea, como para agregar nuevos problemas que se pueden resolver desde el desarrollo sostenible como lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? O sea, yo diría que pues, lo sostenible incluye tres esferas, lo social, lo ambiental y lo económico.
Y lo sustentable, pues normalmente en español se refiere a cuestiones ambientales, ¿no? Aunque realmente, pues en inglés la diferencia es nula porque tienen la misma palabra tanto para sustentable como para sostenible. No sé si eso haya aclarado la duda. Bueno, cualquier cosa, Lu, por favor, déjamela saber. Bueno, déjanosla saber en el chat. También nos pregunta Ishel, ¿cómo se llama la conjunción de las diferentes crisis de las que estuvimos hablando antes? Bueno, yo creo que para esto, si mis compañeros me quieren después complementar, pero pues se le puede llamar como tal multicrisis, policrisis. Edgar Morin, que es un autor de la complejidad, le pone policrisis, o pues el mismo término de crisis civilizatoria, pues justamente conjunta todos estos aspectos económicos, espirituales, sociales, ecológicos, etcétera. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene otra denominación. Sí, también el doctor Boris Marañón, que nos va a acompañar. Él es peruano y, bueno, no estudia, es investigador en la UNAM. Nos va a acompañar mañana. Él habla crisis del sistema mundo, porque él menciona que el término crisis civilizatoria sería como generalizar que toda la civilización actual es occidental y un poco invisibilizar que hay pues otras civilizaciones y hay otras modernidades. Entonces él menciona que es una crisis del sistema mundo, de cómo está estructurado tanto el sistema capitalista que ya no puede pues cumplir con su principal objetivo, que es la acumulación interminable de capital justamente por los límites ecológicos que existen, como de pues distintas implosiones que se están generando poco a poco, ¿no? Como lo de Fridays for Future, como lo de Antifascist en Estados Unidos, pues esta crisis que existe incluso en el mismo núcleo de la modernidad capitalista actual, ¿no? Que es Estados Unidos. Y para revisar un poco más de esto, les recomiendo leer a Immanuel Wallerstein. Él habla de la crisis del sistema mundo y bueno, mañana también asistir al webinar del doctor Boris. Y nada más, para finalizar, dos aportaciones de lo que nos compartió Leslie sobre la situación del gasto militar. Saúl nos dice que los países con más gasto militar están dentro de los miembros permanentes de la ONU y además son fundadores del mismo organismo. Entonces, eso da mucho que pensar, ya que se supone que surge este organismo para pues seguir perpetuando la paz y toda esta situación, y es curioso que sus miembros permanentes son los que más gastan en materia militar. Y también Elena nos dice que Estados Unidos invierte en el sector militar porque es una fuente principal de ingresos la venta de armas para este país. Entonces no lo ve más como seguridad, sino lo ve como un negocio. De hecho, es un país que se niega a firmar un tratado de no proliferación de armas. Y Lu nos responde sobre la diferencia entre sustentable y sostenible, que tenía entendido que lo sustentable es la capacidad del uso de la naturaleza sin afectarla, la naturaleza como enfoque, y lo sostenible es, sostener justamente la economía aún explotando la naturaleza para uso del hombre, pero seguiré investigando. Y en ese sentido, sobre lo que nos preguntaban si podríamos como compartir este material o las fuentes, pues gracias por ese interés, lo vamos a tratar en el equipo. Yo creo que sí les vamos a poder compartir material para que puedan revisarlo. Y bueno, también antes de pasar, pues me gustaría invitarlos a la plática de las 4 con Rogelio Rosas, que va a hablar un poquito más sobre la Agenda 2030 respecto a sus oportunidades y sus limitaciones, para que estén atentos y vayan a ver un poquito más, más profundo sobre este tema, ¿vale? Bueno, muchas gracias por todo y recuerden que este viaje apenas comienza, todavía lo que queda de la semana va a haber muchísimas más actividades sobre el tema y van a poder profundizar distintos puntos que tocamos el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y si tienen
Cualquier otra duda, cualquier comentario, no duden en hacérnoslo saber. Y igual estamos en redes sociales. Muchas gracias. Pues ahorita todavía falta, perdón, la parte, bueno, la presentación un poco sobre los buenos vivires, pero creo que antes, pues considero que tal vez ha sido un poco pesado para ustedes, pues el digerir toda esta información sobre desarrollo, modernidad y así. Entonces creo que podemos abrir una ronda de preguntas y comentarios antes de seguir con la última parte de lo que tenemos preparado hoy. No sé qué opinen. Pueden abrir su micrófono o pueden también ponerlo en el chat o levantar la mano. Bueno, igual creo que podemos como continuar como lo que sigue es un poquito más como de propuesta sobre todo, como todo este escenario. Yo sé que es como súper triste y a veces un poquito preocupante, pero creo que podemos justamente orientarnos hacia esta idea del buen vivir con lo que tienen más que decir nuestra compañera. Y no sé si tengas algo más que decir tú, Iván. No, pues creo que sí sería como perdón, pertinente, pues que Diana empezara la discusión sobre la transmodernidad y los buenos vivires. Entonces, pues, te damos la palabra, Diana, y si en el transcurso alguien tiene algún comentario o duda, pues ya sabe que no que puede prender su micrófono. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, ¿podrías pasar a las siguientes, por fin? Esa. Bueno, entonces, como hemos visto y como ya lo comentamos, pues están estas innegables crisis socioeconómicas, socioecológicas, políticas, culturales. Entonces, esto nos lleva a pensar que debemos tomar otros caminos que vayan encaminados al desarrollo, pero desde otros paradigmas, otras formas de ver el mundo. Porque si bien, o sea, sí, los ODS, al igual que otros proyectos de desarrollo, han avanzado, la verdad es que estos sí dejan de lado o ignoran la gran diversidad cultural que existe en el mundo, no la contemplan más bien. Y además es importante mencionar los problemas del sur global, o más bien ver desde esta perspectiva del sur global. Entonces, pues es por ello esta necesidad de construir el saber, el ser y cuestionar incluso la propia idea de desarrollo, así como sus procesos de legitimación e institucionalidad. Debemos entonces ver otras alternativas civilizatorias y epistémicas que permitan lograr un desarrollo sostenible entre seres humanos, madre tierra y seres vivos. Entonces, bueno, es por ello que están los buenos vivires como alternativa civilizatoria que construyen estos nuevos modos de ser, de ver, o sea, es decir, otro mundo es posible, ¿no? Y esto es a través de las cosmovisiones de distintos pueblos indígenas. Buscan la autosuficiencia sin sumisiones políticas o económicas. Bueno, los buenos vivires entonces salen de este pensamiento occidental que ya hemos visto que está obsesionado con el crecimiento económico o la sociedad de consumo, ¿no? Buen vivir o suma camañana en vocabulario aymara bolivariano y suma causai en ecuatoriano, ¿no? Entonces, bueno, se basa o se conforman los buenos vivires en armonía con uno mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Siguiente, por favor. Los objetivos del buen vivir son varios, pero digamos, los tres principales o la filosofía principal de estos es en tres, que ya estos tres mismos se irán desglosando, ¿no?
La primera es sostenibilidad biocéntrica. Para empezar, lo biocéntrico se refiere como a este pensamiento en que las personas, o sea, la sociedad y la naturaleza estamos juntas, estamos, digamos, dentro de ella, no fuera. Y además también ve la naturaleza que no es como una fuente de recursos infinito. O sea, no hay que verla como, más bien va más allá de esta visión que le podríamos ver que como económica, ¿no? De la naturaleza, sus recursos. Entonces, bueno, es eso la primera parte, que se enfoca en la naturaleza. Lo segundo, que es la equidad social, que plasma la armonía entre todos los seres humanos. También eso está muy bonito porque habla acerca del bienestar social, habla de, sí, de reducir los niveles de desigualdad, de capacidades y oportunidades, pero pues justamente vernos... yo soy a partir del otro, ¿no? O sea, en conjunto. Y la tercera, satisfacción personal, que manifiesta la armonía de uno mismo o una misma. Es decir, alimentar esta satisfacción de las personas y de su propia vida, porque si bien digamos que la felicidad es subjetiva, al menos si se contempla que tengamos salud, que tengamos amor, cultura, libertad, espiritualidad. Entonces, bueno, como lo mencioné, de estos tres se desplazan, se desmenuzan, digámoslo así. Y otra cosa, estos tres son muy interdependientes, o sea, estamos como conectados, entonces se tienen que cumplir los tres, no es como que uno sí y otro no, y el otro más o menos, o sea, todo o nada, ¿no? Bueno, entonces, de estos de la naturaleza, pues como ya lo mencioné, ecosistemas, economía sostenible, extracción sostenible, como un comercio justo. En la parte de lo social o los seres humanos, pues es como soberanía alimentaria, progresividad fiscal, producción local, discriminación positiva. Y el tercero, que es armonía con uno mismo, pues es interculturalidad, identidades diversas, educación contextual, vida sencilla, espiritualidades. Por tiempo no voy a profundizar en cada uno de ellos, pero tenemos una próxima ponencia que justamente se va a enfocar y profundizar en los objetivos del buen vivir. Entonces, pues de hecho ellos son como los super expertos, entonces no se la pierdan. La siguiente, por favor. Y bueno, otra cosa también muy bonita es esta visión de Sterman, lo que él llama como la Pachasofía, ¿no? Pacha es un organismo vivo, todas las partes están relacionadas entre sí, constante interdependencia e intercambio. También, o sea, justamente esta misma visión de que los recursos naturales son seres vivos, el ser humano tiene su dignidad, y la meta principal, o sea, la meta principal de los objetivos del buen vivir no es vivir mejor, es vivir bien, ¿no? Y tenemos estos valores que es la relacionalidad, complementariedad, correspondencia, reciprocidad, ciclicidad, conservación de masa y energía. Siguiente, por favor. Y bueno, también otra visión, podríamos decirlo así, que es el ecofeminismo, que ya anteriormente fue mencionado y que igualmente por cuestiones de tiempo no voy a poder profundizar tanto, pero también tenemos otro panel específico de ecofeminismo que también va a estar como muy padre, pero bueno, en términos muy, muy generales, el ecofeminismo, o sea, también, ¿no? Estamos ante este escenario de relaciones de poder, de la colonialidad. Entonces, lo que el ecofeminismo sostiene es la existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza. O sea, no me acuerdo quién mencionó que hace rato acerca de la dominación patriarcal, ¿no? O sea, esta dominación patriarcal no solamente abarca los territorios, sino, bueno, es que es como muy complejo y no me gustaría como meterme tanto en eso, pero es como esta dominación tanto de la naturaleza, así como pues de las mujeres, ¿no?
Entonces lo que busca alcanzar es la justicia, transformando también esta relación humana entre nosotros como sociedad y con los ecosistemas. Y bueno, la que sigue, por favor. Entonces, pues ya cerrando, como concluyendo un poco de estas visiones, es que se busca esta solidaridad, esta equidad, vernos como sociedad, como colectivo, también tener muy presente la naturaleza, o sea, no dejarla de lado, es como parte de, y aceptar, o no aceptar, no invisibilizar que existen y no ignorar que existe la otredad, que existen otras culturas, ¿no? Siguiente, por favor. Ay, que por cierto, Enrique Leff también va a estar con nosotros y ya digamos que esto es como una probadita. Y bueno, otros ejemplos, está el movimiento Chipko en la India. Chipko significa abrazar. Siringüeros en Brasil, afrodescendientes en Pacífico colombiano, ejidos o comunidades forestales en México, caracoles zapatistas en México, que pues básicamente estos son, o la mayoría también está enfocado en la protección del medio ambiente, son comunidades o pueblos y que también son, digamos, como una forma de resistencia no violenta. Pero no sé, ¿ustedes conocen algún otro? Bueno, si no, yo creo que van a conocer del urbano. La siguiente, por favor. En el entorno urbano que tenemos son pues justamente estos huertos humanos que habrán escuchado o incluso intentado hacer. Solidaridad económica, un mercado justo, espacios comunes, asambleas barriales, iniciativas de trueque, bancos de tiempo, iniciativas feministas. ¿Alguien sabe qué son los bancos de tiempo? ¿Nadie? Yo. A ver, Sakni. Pues básicamente es un mecanismo como muy distinto del intercambio de bienes o servicios con base en el dinero, ¿no? Más bien tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como Dani nos estaba hablando ayer como de, bueno, a lo mejor yo sé hacer sillas, soy carpintero, entonces yo te puedo hacer una silla y a lo mejor tú me puedes cocinar un platillo, ¿no? El chiste con esta idea del banco es como que la cantidad de tiempo que yo utilizo para hacer la silla y que tú utilizas para hacer la comida, que sea como equivalente. Y con esto, pues podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? El chiste es como que tratar de dar lo que sabemos, nuestro conocimiento o lo que podemos producir a otras personas y que no tenga tanto que ver con el dinero, sino, pues esta buena idea tiene que ver un poquito con esta idea de trueque, pero ponemos ahí en medio al tiempo, como medio de intercambio. Sí, justamente. Y aprovechando, nos gustaría comentarles que OUTS, de hecho, está en planeación de un próximo proyecto de banco de tiempo. Nosotros socializaríamos conocimiento, bibliografía, pero bueno, nada más es como un previo anuncio que se quiere. Y las iniciativas feministas, esto también me parece muy interesante porque pues creo que ahorita vivimos como en un momento de auge, un momento donde si bien se están construyendo nuevas redes o nuevas formas de resistencia, a mi parecer, ahorita esto de amiga es tu novio, los grupos de Facebook, me parecen como una forma de resistencia o una forma de que se están creando o nos estamos como entre mujeres conectando, se está reforzando la sororidad, ¿no? Entonces, no sé si sabe alguna otra iniciativa o... ¿Sí? ¿Nadie?
Bueno. Y pues ya le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, chicos, chicas, estamos a punto de concluir esta parada, ¿no? Pero pues antes hemos generado como muchísima crítica hacia todo esto con lo que ya no estamos de acuerdo, toda esta perspectiva universalizante de cómo tenemos que llegar al éxito, al progreso, que muchas veces se basa en ideas que son racistas, clasistas o sexistas. Pues ya sabemos que no estamos de acuerdo, ya sabemos por qué no, pero pues no podemos quedarnos en un ejercicio de crítica. Tenemos que generar propuestas y creo que Diana ya nos orientó un poquito como en ese sentido. Yo sé como que pueden haber como muchas ideas por esta idea de la multicrisis, porque son como demasiados aspectos en los que ya estamos como inmersos todos y todas como sociedad, pero queremos escucharlos. ¿Qué es lo que piensan que podemos hacer? Por ejemplo, a otro lado donde nos toca mucho esta situación como de la sociedad de consumo que nos hemos vuelto, pues tiene que ver con la tecnología, ¿no? Ahorita pues es nuestra mejor aliada porque pues podemos tener estos ejercicios críticos, también puede ser como forma de resistencia utilizada, como comentó Diana. ¿Cuál es el problema? Que de pronto hay como cierta enajenación hacia las personas. Ya vemos por todos lados noticias muy iguales sobre el calentamiento global, sobre la violencia terrible que vivimos en el país. Y eso pues también se vuelve un problema para la tecnología, ¿no? Porque ya todo tiene que ver con eso. Y supongo que ya vieron el docudrama de Social Dilemma, donde básicamente nos dicen que nosotros y nosotras nos hemos vuelto un producto, ¿no? Nuestra visión, nuestro consumo de tecnología es un producto para las grandes empresas. Y pues desafortunadamente estas oportunidades o estos beneficios son desiguales. Entonces yo propondría también como que en el caso de algo que tiene que ver con la tecnología, que lo usemos con mucho cuidado porque, por ejemplo, existe la pornografía que desafortunadamente ha cosificado siempre a mujeres, se han grabado cosas terribles en ese sentido. Mi propuesta es como moderar o cancelar el uso de la pornografía, moderar nuestro uso con las tecnologías, etcétera. Entonces, ¿ustedes como qué propuestas podrían dar o qué se llevan de todo esto que les hemos estado como comentando? Pueden alzar la mano, comentar. Perdón, Edith, por favor. Bueno, pues, ¿sí me escuchó? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo considero que una parte muy importante también es que como sociedad nos unamos en pro de, pues, luchar por eso, ¿no? Porque creo que nos hemos concentrado mucho en el hecho de echar culpas y de culpar al Estado, culpar a los países, culpar a esto, pero no nos damos cuenta de que también nosotros estamos siendo partícipes, ya sea actuando en contra de o como cómplices, ¿no? Porque igual, por ejemplo, si yo veo que está pasando algo, yo no me atrevo a hacer o decir nada. Entonces creo que esta visión también está cambiando. De hecho, con los movimientos feministas creo que estamos alzando la voz en pro de algo y no nos estamos quedando solamente viendo por temor, sino que pienso que deberíamos hacer eso igual con otras cosas. O sea, si estamos viendo que están, no sé, saqueando recursos con las comunidades indígenas o algo así, pues hacer algo y no simplemente pues como quedarnos viendo o decir no me afecta a mí. Entonces, pues yo considero que nos falta un poco de empatía y de querer luchar también por los demás y no solamente por el beneficio propio. Gracias. Muy, muy valioso tu comentario, Edith. De hecho, quisiera comentar en ese sentido, porque se menciona muchas veces con todo esto respecto a retomar y otro tipo de cosmovisiones como las indígenas, que no es que nosotros y nosotras les demos voz, ellos ya la tienen y es súper valiosa.
más bien no es que nosotros les demos voz, sino que comencemos a escucharlos y escucharlas, que comencemos a dejar de intentar nosotros ayudarles o ayudarlos, no. De hecho, tenemos mucho, mucho que aprender de todas esas comunidades y súper valioso lo que dices. Ahora, Saúl quiere como que hablarnos al respecto. Sí, muchas gracias. ¿Sí me oigo ya? Sí, sí te escuchas. Ah, perfecto. Bueno, creo que una parte importante de esto, bueno, me agradó que dijeran que necesitamos proponer porque se habla mucho, se difunde mucho material, cosas para informar, pero la cuestión siempre va a ser ponerlo en práctica. Y creo que una parte importante es hacerlo en la cotidianidad. Yo fui el que comentó en los post-its que muchas veces esto de, pues el cambio climático no le interesa a mucha gente adulta porque lo vivo en mi realidad, ¿no? En mi día a día, con mi propia familia, con conocidos, con vecinos que tiran agua, tiran basura en la calle, cosas por el estilo, o utilizan mucho, mucho material desechable. Y entonces creo que una parte importante, como les comento, es poner en práctica todo este conocimiento que nos dan, diciendo, ¿sabes qué? Es que esto no está bien porque pues nos afecta, ¿no? O sea, la bolsa que tiras ahorita va a ser recogida por tus bisnietos, por así decirlo, porque duran muchísimo en el ambiente. O cuestiones con micromachismos, con machismos. Aquí, bueno, también me gustaría un comentario rápido, viendo así como todos los participantes, pues la mayoría son mujeres y eso es, pues para mí revelador porque significa que las mujeres tienen más conciencia, incluso con los objetivos de desarrollo, con las cuestiones del medio ambiente y pues uno como hombre también necesita como poner el interés, poner su papel, pues aquí pues a prueba, ¿no? Y pues obviamente uno tiene que compartirlo con sus compañeros hombres, también, como les digo, hacer su papel. Entonces se me hace muy, muy importante que este tipo de reuniones, porque nos damos cuenta que no estamos solos y hay más gente que se interesa pues en cambiar la realidad en la que vivimos. Y sería todo. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, Saúl. De hecho, como más o menos en ese último comentario, Danae y Abby nos hablan de la importancia de generar estos espacios de discusión y de visibilización de todo esto. Es un primer paso que es muy importante, pero creo que también tenemos que empezarnos a ver como agentes de cambio, ¿no? No todo depende de las instituciones, no todo depende de las empresas. Sí, claro, son los principales culpables del problema que tenemos en el clima, o no se compara para nada la contaminación que hacemos cada uno de nosotros con individuos, como las que hace Grupo México, por ejemplo. Sin embargo, también tenemos un papel súper fundamental acá y podemos como que cambiar muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera aportar o hacer preguntas sobre estos temas? Igual pues vamos a hablar más adelante en los otros paneles, pero por si ahorita quieren un primer acercamiento. Quería decir súper rápido que justamente hicimos algo llamado Noche del Buen Convivir, que va a ser el sábado en la noche pues para generar como sinergias y alianzas para próximos proyectos relacionados con los buenos vivires y que no se quede nada más como en un evento de difusión o de promoción, sino que realmente salga algo de aquí, ¿no? Ese es como nuestro principal objetivo, que podamos generar proyectos pues mucho más concretos y poder plasmar todas estas propuestas que tal vez parecen muy abstractas, muy lejanas en muchos casos, pero que realmente sí son aplicables y sabemos que pues tenemos público de varios países, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, Costa Rica, etcétera, y tenemos gente de todos los contextos. Entonces, pues lo más importante de tener esta diversidad de público y esta diversidad pues de pensamiento es poder colaborar entre todos para que se pueda llevar a cabo los buenos vivires, ¿no? Y que nosotros como alianza seamos pues literalmente el medio para que se generen alianzas, ¿no? Entonces, pues los invito
que se unan a la Noche del Buen Convivir. El sábado es un espacio pues creado completamente para ustedes. Bueno, en general todos son creados especialmente para ustedes, pero pues este es como mucho más para convivencia entre nosotros, ¿no? Y que igualmente, como lo mencioné, nuestros próximos ponentes pues son expertos en estos temas, entonces estaría muy padre que también nos acompañaran. Y pues muchas gracias. Sí, también Jennifer Quiroz nos dice en el chat que se debe de pensar en colectividad antes de individualidad para lograr crear espacios en donde podamos escuchar y reconocer los conocimientos de otros pueblos, otros horizontes que históricamente han sido desplazados y que siguen resistiendo ante esta idea de progreso o desarrollo. La verdad es que esta acción no es muy fácil porque tenemos súper implantada esta idea del individualismo y es muy complicado. Regresando un poco como a lo que decía Saúl respecto a la naturaleza y cómo muchas somos mujeres acá, creo que tiene mucho que ver en ese sentido con el ecofeminismo, que se le ha feminizado demasiado a la naturaleza, pero en un sentido negativo, cuando se le da esa carga como de que lo femenino es débil. Y creo que por eso pues tenemos que reivindicar todos esos significados. Alguien antes también había dicho que era importante dejar a ver a la naturaleza como un objeto. En ese sentido, pues lo mismo con las mujeres. Es muy curioso cómo se tiene como toda esa relación. Entonces es muy difícil como entrar a todo ese paradigma de, ahora voy a pensar en colectivo. No es cualquier cosa, porque ir a una comunidad indígena es bastante complicado porque ellos y ellas viven con tiempos, con formas diferentes, ¿no? Toda esta idea del género, como yo creo que ustedes ya lo saben, no todo ha sido binario siempre, ¿no? Yo había puesto por ahí en el chat sobre los mushes, ¿no? Que supongo que se han escuchado, sobre el tercer género en muchísimas comunidades. Entonces, creo que es importante como escuchar todo eso y no solamente decir como de, sí, lo veo en unos videitos, qué bonito y todo. Acercarnos a estos términos que nos habló Diana, que son de, no dialectos, sino idiomas indígenas, como es el Suma Camaña o el Suma, bueno, el ecuatoriano. Yo sé que son términos como complicados para nosotros, pero poco a poco tenemos que irnos acercando. Sí, y bueno, es quechua y aymara. Aymara, exacto. Y bueno, ya para terminar, chicos, chicas, como saben, tenemos nuestra dinámica de premios. Si llenan como todos sus pasaportes. Entonces, les voy poniendo el link de registro, así que no se lo pierdan, por favor. Ahí va. Me dicen si pueden entrar. Cualquier cosa nos lo comentan y lo volvemos a pasar las veces que necesiten. Y bueno, no sé si tienen algún otro comentario. Muchísimas gracias por asistir. De verdad, al rato vamos a tener la participación de Roger con la Agenda 2030. Él es un chico que ha trabajado arduamente con la Agenda 2030. Sin embargo, es súper interesante su propuesta porque él ha pertenecido y todavía pertenece a distintas organizaciones, como es DSN Youth, o bueno, tiene mucha experiencia. Sin embargo, nos ha dicho que se deslinda de la visión de estas instituciones, que tiene algo como personal que decir. Por eso como que le dimos esa voz. Muchas gracias, Roger, si por ahí andas. Y pues el día de mañana vamos a tener al doctor Boris, como ya nos había dicho Iván, y a dos doctores de la Universidad Central de Ecuador que ayudaron mucho a la creación de los objetivos del buen vivir. Entonces, las esperamos para poder seguir en el camino hacia el buen vivir. Y bueno, clausuramos esta conferencia con el sello de su pasaporte. Sí, nada más para agregar antes. Ok. Para que no lo olviden.
Hay desde hace rato una personita que nos está pidiendo referencias. Al final de la jornada, nosotros tenemos preparado una biblioteca con diferentes libros y algunos papers por si les interesa andar más en estos temas. Entonces, para que estén pues al pendiente de todo eso, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por asistir. Si tienen dudas, preguntas, también nos pueden mandar algún mensaje en nuestra página de Facebook o incluso también buscarnos en redes sociales como Instagram o Twitter, ¿vale? Sí, muchas No gracias. sé si tengan Igualmente, algo que agregar mis compañeros. igualmente, pues vamos a platicar para enviarles al menos esta lista por ahora de todas las fuentes que utilizamos para la presentación por correo y para que ustedes puedan tener acceso a las fuentes que utilizamos y bueno, lo de la biblioteca es cuando, o sea, bueno, es como parte de la dinámica. Si asistieron a 5 o más conferencias, pues les vamos a dar ese premio y junto con algunos otros. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Esperemos que participen más. Nos vemos a las 4 con Roger. Bye, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Abril. También gracias, Lili, por ahí te vi.